Honra, gloria y alabanza y magnificencia para nuestro eterno Salvador. Sea bendecido su poderosísimo, grande y majestuoso nombre. Saludos a todos los amados del Señor en todo el mundo, los 4 continentes de la tierra, que por misericordia del Señor nos permitirá sentarnos a la mesa y oír sus palabras. Que el Señor eterno nos ayude para ser edificados en Él. En esta hora, en continuidad, en el sello del jinete del caballo negro, parte 13, continuamos con el tema la cebada y su representación tipológica. Tengo la Sagrada Escritura abierta en el libro de Revelación, capítulo 6, verso 6. Y el texto sagrado dice así: y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. No hagas daño al vino ni al aceite. Como contexto, en el libro de Oseas, profeta Oseas, capítulo 3, verso 2. Oseas capítulo 3, verso 2. La compré entonces para mí por 15 dineros de plata y 1 homer y medio de cebada. La compré entonces para mí por 15 dineros de plata y 1 homer y medio de cebada. Gloria al Todopoderoso. La cebada su definición lleva este nombre, es Hordeum vulgare, es una planta monocotiledónea perteneciente a la familia de las Poaceas. A su vez, es un cereal de gran importancia, tanto para animales como para humanos, y es el 5º cereal más cultivado en el mundo. También este cereal es un elemento usado para la elaboración de la cerveza en las cervecerías. Tener en cuenta esos detalles importantísimos para tener así una visualización espiritual tomada de lo físico para nuestra edificación. La cebada también está representando en muchas de sus representaciones, está representando al ser humano también.
representando lo opuesto a lo razonable, espiritualmente hablando. Y la cebada es frescura, entusiasmo, creatividad, serenidad y confianza, con la diferencia en la representación de lo divino y lo humano. Entonces, es un elemento importantísimo en la profecía de este jinete. Y vamos a traer unos puntos muy importantes de pasajes antiguos donde tuvo que ver con la cebada. Segunda de Crónicas 2:10. Segunda de Crónicas 2:10 dice así: y he aquí, para los operarios, tus siervos cortadores de la madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, y 20,000 coros de cebada, y 20,000 batos de vino, y 20,000 batos de aceite. Aquí Salomón, el rey Salomón, hizo una transacción con los de Irán y les negoció en su transacción, en su comercio. Les dio trigo, les dio cebada, les dio vino y les dio aceite para hacer un pacto con los de Irán, del rey de Tiro, con Irán, rey de Tiro, para que él le produjera madera y de pronto otros elementos. Fue usada también para comercio, para comerciar. Y analicen el pacto por quien fue hecho. El rey Salomón, de la descendencia del rey David, negociando con los de Tiro y proveyéndole Salomón trigo, cebada, aceite y vino. Hubo allí un comercio del bien dado por el Todopoderoso en el alimento y comerciando con el rey de Tiro. Ese ejemplo para tenerlo muy en cuenta. Segunda de Crónicas 27. Segunda de Crónicas 27:5 dice así el texto: también tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció. Y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo, 10,000 de cebada, y esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. El rey de Israel, Joatam, venció
en guerra a Amón. Y Amón hizo un pacto y también dio en sentido contrario al rey de Israel estos elementos, el trigo y cebada, y hubo allí entonces otra transacción y un comercio entre la línea del reinado de David, representado aquí en Joatam, y hizo negocios con Amón. Recordemos que este ha sido un pueblo que la mano poderosa del Eterno estuvo sobre ellos, y espiritualmente también tiene su representación de todos esos negocios. En Éxodo 9:31, Éxodo 9:31, dice así, Éxodo 9:31, y el lino, pues, y la cebada fueron heridos, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron heridos, porque eran tardíos. Aquí, en este capítulo, muestra que la cebada y el lino, en el verso 31 de Éxodo 9, fueron heridos porque la cebada estaba ya espigada, había crecido y estaba lista para su uso. Aquí en Éxodo 9 nos está hablando de la plaga de granizo que vino sobre Faraón e hirió los cultivos. Y entre esos cultivos fue herida la cebada, también incluida allí juntamente con el lino. Pero algo que me llama la atención es que el trigo, y dice, el trigo y el centeno no fueron heridos porque eran tardíos. Sabemos que el trigo está representando directamente la palabra del Señor, en representación tipológica, como nos ha venido enseñando el Señor. Pero lo que me llama la atención también es, en el verso 26, dice, solamente en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, no hubo granizo. Recordemos que la tierra de Gosén fue la tierra heredada por José, fructífero y de bendición para el pueblo en aquel entonces, y el granizo no tocó, esa plaga no tocó la tierra de Gosén, fueron protegidos. Y esto es importante porque José quiere decir aumento, o sea, fructífero, mucha fructificación bendecida que no fue tocada, pero fue tocado todo lo demás, como lo expresa en el capítulo 9, verso 31, donde la cebada ya estaba ya espigada, fue herida. Pero hay algo que es muy
buenísimo tenerlo en cuenta en Éxodo 33 sobre la profecía de José, de José en Deuteronomio 13. Deuteronomio 33:13, hablando proféticamente Moisés sobre José. Dice, y a José dijo, bendita del Señor su tierra, por los regalos de los cielos, por el rocío, por el abismo que abajo yace, por los regalados frutos del sol, y por los regalos de las influencias de las lunas, y por la cumbre de los montes antiguos, y por los regalos de los collados eternos, y por los regalos de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la mollera del apartado de sus hermanos. Gloria al Señor. Dice, él es aventajado como el primogénito de su toro, y sus cuernos de unicornio, con ellos acorneará los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Gloria al Señor. Leo esta profecía en Deuteronomio 33 sobre José para traer como referencia que por la bendición del Eterno para José fue protegida de la plaga del granizo la tierra de Gosén, donde no fue herida la tierra sino todo lo demás. Quiere decir que el Señor protege, guarda y libra todos aquellos que estemos o entremos en su línea fructífera, gozando de la provisión, de la bendición del Todopoderoso. Y José es uno de los 12 que también aparece entre los bendecidos en el 6º sello apocalíptico del capítulo 7 de Revelación, para ampliar nuestro entendimiento y estar firmes y parados en lo que el Señor nos está dando, para que lo recibamos y nos edifiquemos. Gloria al Señor. O sea que en la tierra de Gosén no hubo granizo. Recuerde que en Revelación está hablando más adelante de mucho granizo que viene después en el sello de Revelación, capítulo 7, que inicia en el capítulo 8. Vienen muchos juicios que están establecidos allí y que el Señor los está mostrando. Esto es para que vamos, el Señor está mostrando la diferencia de los que realmente estamos en su presencia y de los que no, que como cebada, que como fruto de la tierra están vendidos a todo un sistema de un caballo negro, de un jinete del caballo negro, donde entran en este asunto profético, hablando el Señor de su ira sobre todo esto. Primera de Reyes 4:28 dice que los caballos eran alimentados también con la cebada y paja. La cebada servía también y sirve también para alimentar a los caballos y va acompañada
de la paja. ¿No nos dice esto algo cuando el Señor dice en la palabra, en su palabra, qué tiene que ver mi palabra con la paja? Es para analizar y edificarnos y que el Señor nos dé mucha sabiduría, mucho entendimiento en su santo y glorioso nombre para ser edificados. Y el sello habla de caballos. ¿A qué? Hay alimento también de la cebada para los caballos, el caballo, el jinete del caballo negro. Levítico 27:16. Levítico 27:16. En un caso se usó, y es así, Levítico 27:16 dice, y si alguno santificare de la tierra de su posesión al Señor, tu estimación será conforme a su sembradura, un homer de sembradura de cebada se apreciará en 50 siclos de plata. En la ley de arrepentimiento, perdón y voto de la tierra, en Levítico 27, dice, si alguno santificare de la tierra de su posesión al Señor, su estimación será conforme a su sembradura, conforme a lo que ha sembrado. Un homer de sembradura de cebada se apreciará en 50 siclos de plata. La profecía dice 6 libras de cebada por un denario. O sea que este precio profético establecido en Levítico del que presentaba su ofrenda, presentando su tierra y lo sembrado como ofrenda para el Señor, decía que se estimaba en 50 siclos de plata, pero aquí dice el Señor que 6 libras por un denario. En otro término, se quebrantó el precio establecido por el Eterno en la antigüedad. Y dice el verso 2 de 27, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto al Señor, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, así será tu estimación. Eso quiere decir, o de personas que se hayan de redimir por el precio que el sacerdote estimare. Esto se quebrantó y por eso entra todo este asunto de la cebada en el jinete del caballo negro. Números 5:15. Números 5:15. Dice, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote y traerá su ofrenda con ella, la décima de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es presente de celos, presente de recordación que trae en memoria pecado. Número 5:15. Aquí está la ley sobre los celos, la ley del celo, y fue usada la cebada en esa ley del celo para recordación
de pecado. Por eso dice, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y traerá su ofrenda con ella, la décima de un efa de harina de cebada, y no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es presente de celos, presente de recordación que trae en memoria de pecado. También tener en cuenta esto para el tema que sigue sobre no hagas daño al vino y al aceite, que será el tema en continuidad después de de la cebada, porque hay pasajes que están mostrando sobre el vino y el aceite también, y aquí está mostrando de que solo en esta ley de los celos, del celo, porque un marido cree, no está seguro que su mujer le está siendo infiel, entonces entran en un juicio, en la ley del celo, van al sacerdote y se presenta un efa de harina de cebada y dice, y no llevará, no se echará aceite en ella. Número 5, leerse en todo ese capítulo, como Levíticos 27 también, leérselo todo. Amados, bueno, es importante tener en cuenta eso, porque allí hay revelación espiritual. El Señor nos está dando las bases. Después el Señor nos enseñará sobre específicamente cada tema, sobre estos pasajes que el Señor nos los está recordando para traerlos a memoria, porque en su tiempo nos traerá una enseñanza profunda con su representación tipológica también. Glorificado es el nombre poderoso del Señor. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, vamos a ver. Siete. Segunda de Reyes 7:1 dice así: dijo entonces Eliseo, oíd palabra del Señor. Así dijo el Señor, mañana a estas horas valdrá el seach de flor de harina un siclo y 2 seach de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuya mano el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si el Señor hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Verso 18. Dice, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seach de cebada por un siclo, y el seach de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón del Eterno, diciendo, aunque el Señor hiciese ventanas en el cielo y pudiera hacer esto, y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello, y vino así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. La profecía de Eliseo sobre el pueblo, cómo iba a haber cebada, y la incredulidad del príncipe, segunda de Reyes capítulo 7, para que se lo lean todo, como la incredulidad de este personaje que no creyó a la profecía del profeta Eliseo, que está representando la profecía del Eterno, la palabra profética del Eterno, y la incredulidad resistiendo, no creyendo, pero la incredulidad muriendo, siendo erradicada, representada en el príncipe incrédulo que fue atropellado según la profecía de Eliseo. No podemos ser incrédulos
a las palabras proféticas del Señor. No podemos ser incrédulos a la profecía, porque el Señor habla. No podemos llegar a equivocar creyendo que es el hombre que está hablando, como puede ocurrir, pero también podemos entrar a juzgar la palabra profética que viene directamente de arriba. Entonces podemos llegar a entrar a la incredulidad y quebrantar este punto tan importante de creerle al Señor Todopoderoso, porque dice que al que cree todo le es posible para el que cree. Y no te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor. Si creemos, veremos, participaremos y estaremos en la gloria del Todopoderoso. Bueno, amados, entonces, el punto de Oseas, capítulo 3. Voy a leer todo ese capítulo, que es cortitico, 5 versículos, para terminar. Me dijo otra vez el Señor: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino. Dice: la compré entonces para mí por 15 dineros de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú estarás por mía muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, ni tampoco yo vendré a ti, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafín. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Es una profecía que no marcó solamente para aquel tiempo pasado, sino que está hablando para hoy también, dirigida del Todopoderoso a través de Oseas al pueblo de Israel, pero que tiene una enseñanza profunda, profética, de revelación de parte del Señor. En Oseas está representando la palabra profética dirigida del Señor para su pueblo. Está la profecía hablando. Me dijo otra vez el Señor: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino. Dioses ajenos y aman frascos de vino. Si está hablando al pueblo de Israel, en sentido físico, también está hablando al pueblo de Israel en sentido espiritual. El Señor dice: la compré entonces para mí por 15 denarios, dinero de plata y 1 homer y medio de cebada. Ahí está el negocio de la cebada. Y le dije: tú estarás por mía muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, ni tampoco yo vendré a ti. Quiere decir que la profecía, el profeta, palabra enviada del Todopoderoso, compró al pueblo por un negocio de dinero y un fruto de cebada. Pero le dice: tú estarás para mí o por mía, o sea, estarás para la profecía, para la palabra, para el eterno, por muchos días, no fornicarás,
ni tomarás otro varón, ni tampoco yo vendré a ti. El profeta la compró, pero no fue y se acostó con ella. Dice, ni yo estaré contigo. Te compro, pero no estaré contigo. Porque hay algo, es una reclamación del Señor para su pueblo, donde la profecía está a un lado, se hace a un lado, pero el pueblo tiene que caminar según la palabra profética dada por el Señor. Dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, y sin efod y sin terafín. O sea, nada de palabra profética en todo lo que se citaba en el Antiguo Testamento para oír la palabra del Eterno. Y dice, porque después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Esto es para todos los tiempos. Porque quedó la puerta abierta para el que busca al Señor al darse cuenta que no hay profecía, que no hay palabra, que el Señor está airado, pero que está pendiente el Señor de quién realmente le oye, quién se arrepiente, quién se convierte, quién les quiere seguir de corazón, continuar en su presencia y que reconoce que se ha desviado tras dioses ajenos y tras de mucho vino. Gloria al Señor poderoso. Por eso se podía hablar mucho más de todo esto, amados. Por eso la profecía del jinete del caballo negro, 6 libras de cebada por un denario. La cebada representando al ser humano, el fruto del ser humano también en comercio, en contaminación y toda aquella, lo que está representando lo opuesto a lo razonable espiritualmente hablando, y cómo esa frescura, entusiasmo, creatividad, serenidad y confianza humana no es la divina, tiene que ser cambiado por frescura, entusiasmo, creatividad, serenidad y confianza del Eterno. Por eso es que el texto dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vienen de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De la presencia del Señor tiempos de refrigerio, esa frescura, esa creatividad, ese comercio, esa serenidad y esa confianza humana no es la del Espíritu. La que necesitamos es ese refrigerio espiritual que solo viene de la poderosa presencia del Eterno. Amados, grandes y maravillosas son sus obras, bendito su nombre. Entre a ampliarse en esta enseñanza que el Señor nos ha dado hoy. Continuaremos con no hagas daño al vino ni al aceite. Bendiciones del Altísimo para todos los que estuvieron oyendo este video, viéndolo. Compartámoslo en el nombre del Señor y edifiquémonos de parte del Todopoderoso. Bendiciones del Altísimo y que el Señor nos guíe en nuestras decisiones de aquí en adelante. Dios les guarde.